Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Te damos la bienvenida, hermana, hermano, de ahí desde tu hogar donde nos escuchas. Vamos a tener unos momentos de adoración y unos momentos de alabanza al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, levantes tu voz a Él diciéndole: Señor, aquí estoy delante de ti. Estoy aquí delante de ti, Señor, adorándote, exaltándote y glorificándote, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad, Señor. Ahí desde tu hogar, hermana, hermano, comienza a adorar al Rey, comienza a exaltarle, comienza a glorificarle. Comienza a decir: Señor, aquí estamos para adorarte, aquí estamos para exaltarte. Levanta tu voz a Él y dilo conmigo, hermana, hermano. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, en comunión contigo. Es una dulce bendición. ¿Por qué no le dices a Él? Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, en comunión contigo. Es una dulce bendición. Dígale a Él: Abba Padre, Abba Padre. Estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. En comunión, yo quiero estar contigo. ¿Por qué no levantas tu voz a Él en esta hermosa tarde y le dices: Señor, aquí estamos delante de ti, adorándote y exaltándote? Porque es una hermosa bendición poder ahí en nuestro hogar, en nuestra cámara secreta, cerrar nuestros ojos y adorarte en espíritu y en verdad. Levanta tu voz en esta hora y dile una vez más: me acerco a ti, Señor, con libertad. Dígaselo a Él una vez más. Una vez más me acerco a ti con libertad. Tú eres mi Dios, tu Hijo yo soy, en comunión contigo. Es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Yo quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. Dígale: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Estar contigo es una dulce, es una hermosa bendición, Señor. Dígaselo. Abba Padre, te amo, Señor. Yo quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. estar en comunión
comunión. Yo quiero estar contigo. Así en esa hermosa comunión, levanta tu voz y dile: Señor, déjame adorarte, déjame expresarte lo que yo siento por ti, Señor. Hoy estamos delante de ti para adorarte, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor? Si tú nos has dado la vida, tú nos has dado todo, Señor. Oh, aleluya, levanta tu voz ahí donde estás. Comienza a adorarle, comienza a exaltar a tu Rey, a tu Señor, a tu Creador. Aleluya. Tú eres santo, eres digno, Señor. Dígaselo a Él. Con toda bendición nos bendijiste tú, sangre, nos diste paz para con Dios. Con toda bendición nos bendijiste tú, Jesús. Con tu preciosa sangre nos diste paz para con Dios. Nos diste tu poder, los cielos nos abriste tú. Oh, cuán grande es su amor, mi querido Redentor. Oh, cuán grande bendición tú nos diste, oh mi Dios. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar ante su vida dio para darme vida a mí? Con toda bendición nos bendijiste tú, Jesús. Con tu preciosa sangre nos diste paz para con Dios. Nos diste tu poder, los cielos nos abriste tú. Oh, cuán grande es su amor, dígaselo a Él, mi querido Redentor. Oh, cuán grande bendición tú nos diste, oh mi Dios. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar ante Él su vida dio para darme vida a mí? ¿Cómo no adorar? Dígale a Él. ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? Dígale. ¿Cómo no llorar ante su vida dio para darme vida a mí? Su nombre es Jesús. Tu nombre es Jesús, Señor. Tú eres el único. Te adoramos. Ahí donde está, hermana, hermano, tómese unos momentos más para levantar su voz a Él. Dígale: Señor, aquí estoy adorándote, levantando mi voz a ti. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no exaltarte, mi Rey? Si tú eres digno de toda adoración, si tú eres digno de toda
no adorar? ¿Cómo no adorar al que todo me lo da? ¿Cómo no adorarle a Él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar al que su vida dio para darme vida a mí? Su nombre es Jesús. Un aplauso ahí donde está usted, en su aposento, fuerte al Señor. Y dígale: Señor, tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres el león de la tribu de Judá en esta hermosa tarde. Levanta tu voz y díselo. Aleluya. Dice su palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Tú ahí, sé alegre, cántale alegremente al Señor, diciéndole: tú eres mi león, Señor, tú eres mi protector. Aleluya. Dígaselo. De la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Dígaselo una vez más. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Una vez más, león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Dígale: león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Él es rey, dígalo fuerte. Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. Dígalo fuerte. Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado, y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado, y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, aleluya. Vamos a decírselo que Él es nuestro rey, nuestro todo. Dígale: león de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para vencer. Dígalo fuerte: león. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Él es rey, dígalo fuerte. Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado, en la tierra. Ahí donde estés, dígalo. En el cielo Él es exaltado, y en la tierra también. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Quiero que levante su mano ahí donde está, ahí en su cámara secreta en sala. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Una vez más, a ver. Poderoso, Él es poderoso. Victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él
eres poderoso, victorioso, eres victorioso. Es el que está conmigo, más fuerte el que pelea por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que pelea por mí. Fuerte. Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que pelea por mí. Dígalo. Mayor es el que está conmigo, más fuerte el que levante su voz. Dígalo así. Poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Dígalo fuerte. Poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Aleluya. Dele fuerte el aplauso ahí donde está. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. Que Dios me los bendiga. Espero que estén bien en esta tarde noche. Y espero que este tema que vamos a ver esta noche pueda ser de bendición para su vida. Hoy vamos a ver el tema acerca de la importancia de velar y orar, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración antes de empezar esta enseñanza. Vamos a pedirle al Padre que sea Él guiándonos a través de su Espíritu Santo y que sea su palabra la que nos hable a nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a ser reverentes a la palabra de Dios, así como lo hacemos cuando estamos en la iglesia. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos has dado, Señor. Gracias, amado Padre, por esta palabra, Señor, que va a venir a nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga aquello para lo cual tú la has mandado. Que podamos llevar mucho fruto, Señor, a través de esta palabra. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, aquel que vive y reina para siempre. Amén y amén. Ok, hermanos, pues vamos a ver qué nos dice la palabra en el Evangelio de Lucas 21:36. Y el Evangelio de Lucas 1:21-36 nos dice así: velad, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces vemos que aquí la palabra de Dios nos exhorta y nos invita a estar velando y orando. Hoy veremos la importancia de velar y orar. Parece un tema sencillo, parece un tema que ya hemos escuchado mucho, pero a la vez difícil. Ya todos sabemos la importancia de orar, ya todos sabemos que necesitamos orar. Pero la pregunta es esta, mis hermanos y hermanas: ¿cuántos lo estamos haciendo? ¿Cuántos tenemos una vida de oración, así como la tenía Jesús, así como lo tenían los discípulos? Todo lo hemos entendido, ¿qué es la oración? ¿Qué es hablar con el Padre? ¿Verdad? Entrar en intimidad con Él. Pero es muy difícil llevar a cabo. Hace tiempo un estudiante en un instituto bíblico le preguntaba a uno de sus maestros: ¿qué tengo que hacer para crecer y madurar espiritualmente? Y su maestro le contestaba: lee la palabra de Dios y ora mucho. Y el estudiante sorprendido le dijo: ¿así de sencillo? Y su maestro le dijo: sí. Así de sencillo. Parece sencillo, ¿verdad, hermanos? Que orando y estudiando la palabra vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a tener poder y autoridad. A veces quisiéramos que alguien viniera y nos impusiera manos,
A veces quisiéramos una profecía sobre nuestra vida, pero no es así, hermanos. Para que nosotros podamos crecer y madurar, necesitamos pasar tiempo velando y orando. Todos los grandes hombres de Dios lo hicieron. Todos los grandes hombres de Dios en la actualidad lo hacen. Nuestro apóstol Otto, nuestro apóstol Víctor, nuestra pastora, son hombres de oración. Y podemos ver el respaldo de Dios sobre sus vidas. Entonces podemos ver que Jesús también tuvo una vida de oración. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, tenía la necesidad de orar, cuanti más nosotros, varones, hermanas. Si Jesús reconocía que Él en su humanidad no podía tener poder y autoridad, que necesitaba de Dios, que necesitaba de la comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Entonces vemos que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús oró en todo momento, en toda situación, en todo problema, en toda necesidad. Cuando se sentía solo, cuando se sentía afligido, cuando iba a orar por un enfermo, por un endemoniado, cuando iba a compartir los sermones, siempre oraba antes de hacer alguna cosa. Y en este estudio vamos a ver, hermanos, la importancia de orar, de tener comunión con el Padre. ¿Qué es orar? Platicar con Dios, tener intimidad con Dios, escuchar la voz de Dios. Eso es orar, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice Lucas 11:1. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Lucas 11:1. Y dice así la bendita palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En aquellos entonces, en esos tiempos bíblicos, se acostumbraba que los maestros enseñaban a orar a sus discípulos. Y los discípulos le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Aquí hay algo muy importante, hermanos, ¿sí? ¿Por qué los discípulos, viendo el poder de Dios a través de Jesús, viendo que Él resucitaba muertos, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, ¿por qué en lugar de decir, Señor, enséñanos a cómo echar fuera demonios, cómo resucitar muertos, cómo sanar enfermos? ¿Por qué ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar? Porque ellos entendieron que la vida de oración que Jesús llevaba, de ahí obtenía su poder, de ahí obtenía su autoridad para hacer esos milagros, para tener ese poder. Y ellos entendieron que la clave estaba en el tener intimidad con el Padre. Que Jesús no hacía nada sino antes oraba al Padre. Que Jesús no tomaba una decisión sino antes oraba al Padre. Entonces vemos que ellos descubrieron la clave para el éxito en esta tierra. Ellos descubrieron
que el poder que emanaba de Jesús, la autoridad que emanaba de Jesús, era por la oración que él tenía con su Padre. Ellos entendían que su poder y su autoridad no era de él, sino provenía del Padre de los cielos. Entonces, podemos ver aún en esos tiempos modernos, hermanos, grandes hombres de Dios, llenos de poder y autoridad. Y si nosotros le preguntáramos, ¿cuál es la clave para tener un ministerio exitoso? Ellos nos contestarían: el velar y el orar, el estar en intimidad con Dios. Un Gigi Ávila, grandes hombres que públicamente nos decían la importancia de velar y orar. Entonces tenemos que entender, hermanos, que también nosotros necesitamos velar y orar. Porque quizás estaremos luchando con nuestras propias fuerzas, varones, hermanas, o nuestra propia sabiduría. Y no hemos entendido que nuestro socorro viene de Jehová, que está en los cielos. Y eso lo podemos ver en Salmos 121, 2 y 7. En este salmo nos dice que nuestro socorro viene de Jehová. No viene del hombre, no viene de los gobernantes, no viene de los médicos, no viene de las fuerzas humanas, no viene de nuestra posición, de nuestro dinero, sino viene de Jehová. Con esto no te quiero decir que no vayas al médico. Con eso no te quiero decir que no aceptes las ayudas que el gobierno te pueda dar, sino tenemos que entender que todo lo bueno, como dice la palabra, todo lo bueno proviene de Dios. ¿Sí? Y Dios usa medios, Dios usa formas, personas para bendecirnos. Pero la honra y la gloria es para Jehová. No para el hombre, no para los gobernantes, no para el médico, no para la medicina. Muchas veces Dios sana a través de la medicina. Muchas veces Dios nos bendice a través de los gobernantes, de los seres humanos. Pero la honra y la gloria es para Jehová. Él usa medios. Así como pasó en los tiempos bíblicos de Jesús, que Dios usó un jovencito, con unos panes y unos pescados para alimentar a una multitud de gente. Y la honra y la gloria no fue para el jovencito, sino fue para Dios. Dios solamente usó un instrumento para traer bendición a esa multitud. Entonces debemos entender, hermanos, que la honra y la gloria solamente es para Jehová, no para el hombre. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús glorificó al Padre. Glorificó al Padre a través de su ministerio, a través de su sacrificio. Y cuando nosotros vamos a Jesús, el Padre es glorificado. Y vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de la oración de Jesús. ¿Qué les parece? Vamos a ver por qué oraba Jesús, cómo oraba Jesús. Si veamos al principio que Él es nuestro ejemplo, vamos a ver cómo oraba y por qué oraba. Y vamos a ver el Evangelio de Marcos 8:6. Marcos 8:6 nos dice así la bendita palabra de Dios. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió
y dio a sus discípulos. Aquí podemos ver a Jesús, un Jesús humilde, un Jesús agradecido, que dice que oraba por los alimentos. ¿Por qué oraba Jesús? Por los alimentos, dando gracias. ¿Cuántos de nosotros oramos por los alimentos? Y parece sencillo, ¿no? Parece que el orar por los alimentos no es de mucha importancia. Pero Jesús sí le daba importancia. Jesús era humilde. Jesús reconocía que el alimento que ellos tenían era bendición de Jehová, de su Padre. Y a veces nosotros como seres humanos no le damos importancia a esos pequeños detalles. Y les voy a poner un ejemplo que escuché hace un tiempo. Decía que estaba un reportero, Estaba un reportero entrevistando al hombre que hizo la Estatua de la Libertad de Estados Unidos y se dio cuenta que ese escultor había cuidado todos los detalles, por muy mínimos que fueran, de la estatua. Dice que a través de un avión estudió la estatua y dijo que desde arriba del cielo podía ver los pelos de la estatua, podía ver todos los detalles que estaban correctamente. Y él le preguntó al escultor: oiga, ¿por qué cuidó tanto los detalles de la estatua, perdón? ¿Por qué cuidó esos detalles tan importantes y tan sencillos que pues no los ve nadie? De aquí abajo pues no los podemos ver. ¿Por qué los cuidó tanto de esa estatua? Y él le contestó que el escultor que cuida los detalles más sencillos va a cuidar los detalles más grandes. Y se quedó sorprendido. Y esto nos da una lección, hermanos. Si nosotros aprendemos a orar por lo más sencillo, que en este caso podemos verlo como los alimentos, como lo hacía Jesús, ¿cómo no vamos a orar por los detalles más grandes? Cuando nosotros nos hacemos el hábito de orar en todo momento y en todo lugar, como dice la palabra, aún por los alimentos, nos vamos a formar un hábito de vida y disciplina en la oración. Entonces, Jesús reconocía que el orar por los alimentos era importante. Pero muchas veces ni eso hacemos. Muchas veces no le damos importancia a la oración por los alimentos. ¿Cuánto más le daremos importancia a la oración de la noche, de la madrugada? Si en lo más sencillo, hermanos, no lo hacemos, imagínense en las cosas importantes. Entonces tenemos que entender que debemos cuidar las oraciones por más sencillas que sean. ¿Sí? Cuando sales a trabajar, oras. Cuando sales al mercado, oras. Tenemos que tener hábitos, hermanos. Así como dice la palabra de Dios que Jesús tenía la costumbre de orar en todo momento y en todo lugar. Vamos a ver en qué otras cosas oraba Jesús.
¿A qué otra cosa le daba importancia a Jesús en las oraciones? Número 2, el Evangelio de Lucas 6, 12 y 13. Y dice así la bendita palabra de Dios. Dice que en aquellos días fue al monte a orar y pasó orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus 12 discípulos. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús se pasó toda la noche orando a Dios. Y podemos ver por el texto y el contexto que Jesús oró para pedirle la dirección a Dios, cuáles iban a ser los discípulos que él tenía que escoger para su ministerio. Entonces aquí podemos ver que Jesús oraba antes de tomar una decisión importante. ¿Qué tan importante era escoger a los 12 discípulos que le iban a ayudar en su ministerio? Jesús, antes de tomar una decisión importante, le oraba al Padre. Y dice que oró toda la noche. Dice que al amanecer llamó a sus 12 discípulos, es decir, los escogió. Sí. Él ya sabía quiénes eran, porque ya le había pedido la dirección al Padre. ¿Cuántos de nosotros, antes de hacer algo muy importante, antes de comprar un coche, de comprar una casa, de ir al médico, entramos en oración con Dios? Le pedimos guianza, le pedimos sabiduría. Muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Muchas veces en lugar de buscar el consejo, la guianza de Dios o la sabiduría de Dios, se la pedimos al compadre, al amigo, al hermano, y dejamos a un lado a Dios. Pero Jesús no era así. Jesús no le pedía el consejo a sus discípulos. Jesús buscaba la guianza de Dios. Y así debemos ser tú y yo, hermanos. Que para esas decisiones difíciles busquemos la guianza y la sabiduría de Dios para tomar una buena decisión. Porque a veces cometemos cada error, hermanos. A veces cometemos cada regada por no buscar la guianza de Dios. Muchas veces en la iglesia, ¿verdad?, escogemos servidores por la apariencia, ¿verdad?, y no porque hemos buscado la guianza de Dios. Muchas veces en la iglesia escogemos servidores por la amistad y no le preguntamos a Dios. Una vez escuché decir a nuestro apóstol Otto Arzurdia, decir que los mayores errores que él había tenido habían sido porque él muchas veces se había dejado llevar por la apariencia o por la voz del pueblo. Y dice que muchas veces le pesaron. ¿Y qué él aprendió? Que la mejor guianza y el mejor consejo y la mejor sabiduría vienen a través de la oración con Dios. Y eso lo podemos ver en los tiempos bíblicos, ¿verdad?, lo que le pasó al profeta cuando iban a escoger al rey para el pueblo de Dios, cuando iban a escoger a David. Dice que el profeta se dejó guiar, ¿por qué? Por la apariencia. Sí. Y nadie pensaba que David era el escogido de Dios, que iba a ser el rey para gobernar a su pueblo, porque así somos los seres humanos.
nos dejamos llevar por la apariencia y no por la guianza de Dios. Nos dejamos llevar por la amistad y no por la guianza de Dios. Y haciendo este bosquejo me acordé de un ejemplo que escuché en una predicación de una mujer que iba a su pastor y le decía: mire, pastor, tengo un problema. Tengo una deuda con el banco y el banco me quiere embargar algunas cosas. Tengo 2 casas y unos carros, pero yo tengo fe que el Señor me va a bendecir para pagar esta deuda. Y dice que su pastor le dijo: a ver, hermana, ¿cuánto es su deuda? Le dio un monto de dinero. Y el consejo que le dio el pastor le dijo: mire, hermana, venda una de sus casas y pague su deuda. Se queda nomás con una casa y con sus carros y sale de su deuda, hermana. Y la hermana sorprendida dijo: no, ¿cómo cree? Si yo tengo fe de que Dios me va a ayudar y que Dios va a prosperar y que Dios va a bendecir. Le digo: bueno, le dice el pastor, bueno, es el consejo que yo le puedo dar, hermana. Dice que un tiempo después regresó la hermana, entristecida y a la vez enojada. Y le dijo el pastor: ¿cómo está, hermana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su problema económico que tenía? ¿Qué cree, pastor? ¿Qué pasó? Pues mis intereses aumentaron. Yo creí que el Señor iba a abrir puertas de bendición y los intereses me comieron. Perdí las 2 casas, me las embargaron y nada más me quedé con los carros. Y el pastor comentaba: hay cosas que se resuelven con fe y hay cosas que se resuelven con sabiduría, ¿verdad? ¿Qué le pasó a esta hermana? ¿Le faltó qué? Sabiduría. Y nosotros en la oración y en la intimidad con Dios vamos a obtener sabiduría, hermanos. ¿Qué hacer? Y a mí se me quedó grabado mucho eso. Hay cosas que se resuelven con fe y hay cosas que se resuelven con sabiduría, hermanos. A veces escogemos mal, ¿por qué? Porque nos faltó sabiduría. ¿Sí? Y eso le pasa mucho a los jóvenes, ¿verdad? Para escoger esposa. Muchas veces escogen mal y le reclaman a Dios: la mujer que tú me diste, ¿no? Yo no te la di, dice el Señor, tú la escogiste. El único que puede decir la mujer que tú me diste fue Adán, porque a él sí se la dieron, pero nosotros la hemos escogido. Si escogimos bien, gloria a Dios. Si escogimos mal, gloria a Dios. Amén. Entonces podemos ver que hay cosas que se resuelven con fe y cosas que se resuelven con sabiduría, hermano. Entonces Jesús en la oración pedía la guianza de Dios, pedía la sabiduría de Dios, y es lo que tenemos que hacer tú y yo, hermanos. En la oración tenemos que pedirle sabiduría a Dios, cómo resolver nuestros problemas, qué hacer. ¿Sí? Porque la decisión la vamos a tomar nosotros, pero basada en la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí?
Tenemos que buscar esa sabiduría, hermanos, en la palabra, en los proverbios. Ahí hay mucha sabiduría, hermanos, en los proverbios, libro de los proverbios. Tenemos que leerlos. Y vamos a ver el tercer punto, hermanos. ¿Por qué más oraba Jesús? Y dice el Evangelio de Lucas 22, 31 y 32. Dice el Evangelio de Lucas 22, 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Y dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Por qué oraba Jesús? Porque la fe de Pedro no faltara. ¿Por qué debemos orar nosotros? ¿Qué encontramos a través de la oración? Que nuestra fe sea firme. ¿Sí? Lo que leímos dice que Jesús oraba para que la fe de Pedro fuera firme. Él se mantuviera, no para que le aumentara, sino para que fuera firme en esa fe que él tenía. Así debemos ser nosotros. Y hago esta pregunta, hermano. ¿Cuántos hemos estado orando porque nuestra fe no falle en estos momentos difíciles que estamos pasando? ¿A cuántos de nosotros nos ha fallado la fe en estos momentos? Hemos tenido miedo, hemos tenido temor, hemos tenido dudas. Y en lugar de meternos a la oración, en lugar de pedirle al Señor que afirme nuestra fe, muchos buscan refugio en otras cosas, algunos en la meditación, algunos en el ejercicio. Jesús oraba porque la fe de sus discípulos no fallara, sino que fuera firme. Y con esto no te quiero decir que si a ti te ha fallado la fe, si a mí me ha fallado la fe, pues somos unos malos cristianos o somos unos incrédulos. No. Podemos ver algunos ejemplos bíblicos que a los discípulos de Jesús les falló la fe. ¿Cuántas veces no hemos leído donde Jesús les dice hombres de poca fe? Sí. Y en una de esas citas lo podemos ver en el Evangelio de Mateo 8, 23 al 25, donde dice que se levantó una gran tempestad cuando ellos estaban en la barca, ¿verdad? Y dice que ellos sentían que se hundían y dice que Jesús estaba dormido. Dice que ellos se asustaron tanto que despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, despierta, porque nos hundimos. Y la respuesta de Jesús cuando él despertó dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo hombres de poca fe? Ellos ya habían visto los milagros que él podía hacer. Ellos habían visto cómo resucitaba muertos. Ellos habían visto su poder y su autoridad, y aún así, en ese momento, dudaron. Se espantaron. Tuvieron temor. Les faltó fe. Entonces podemos ver que si a los discípulos de Jesús, que fueron enseñados por Jesús, que vieron el poder de Jesús, les faltó fe, ¿cuánto más a nosotros varones, hermanas? ¿En algún momento te ha fallado la fe?
¿En algún momento has dudado? ¿Has tenido miedo? Yo sí. Sí. En nuestros tiempos, cuando empezó la pandemia, empecé a tener muchas dudas. Hubo un momento donde tuve temor a perder el trabajo, a contagiarme, a que alguno de mis familias se contagiara. Y me metí en oración. Hubo un momento en este tiempo donde me empezó a entrar una ansiedad y un miedo que no podía controlar. Y yo recordé que antes de llegar a Jesús, yo tenía crisis de ansiedad, de depresión. Y esa fue una de las causas por las cuales llegué a Cristo Jesús. Había ido a los médicos, había ido al psicólogo, había buscado ayuda en libros de superación personal, medicamentos, y la ansiedad y la depresión no desaparecían. Y cuando llegué a los pies de mi Señor Jesucristo, esas crisis empezaron a desaparecer. Él me sanó, Él me curó. Pero en este momento de pandemia, permití la duda, permití el temor. Y empezaron a volver esas crisis a mi vida. Y orando yo le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? Esto yo ya lo había superado contigo. Y entendí que tenía que meterme en oración. Entendí que si Dios me había curado una vez, lo podía volver a hacer. Y cuando yo tengo problemas, hermanos, cuando yo tengo necesidades, me meto con Dios. Y mi forma de meterme con Dios es buscando temas acerca de la situación que yo estoy pasando. Busco temas, busco predicaciones, busco en la palabra de Dios y tengo una respuesta. Y esta ocasión que empezaron a volver esas crisis de ansiedad y de miedo, busqué algunas predicaciones, algunas enseñanzas. Y en esas enseñanzas hubo algunas citas que me ayudaron a salir de esto nuevamente. Y una cita fue la de Romanos 8:32, donde dice que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará lo que necesitamos? Cuando yo oí esa cita que ya había escuchado muchas veces, se me reveló a mi vida y la hice mía. Y dije, sí, cierto. Si Dios dio a su Hijo Jesucristo, que era lo que más quería, ¿cómo no me dará nuevamente mi sanidad, mi paz, mi gozo? Y lo hice mío. Dije, Señor, sí, cierto, soy tu hijo. Si tú dices lo más preciado que tú tenías, ¿cómo no me darás aquello que te estoy pidiendo en estos momentos? Y fue la palabra la que me ayudó a salir a flote en esta situación nuevamente. Y otra cita también que me llegó, que me alentó, que me dio ánimo, que me fortaleció fue la de Romanos 8:11. Romanos 8:11 que dice, y el mismo Espíritu
que levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros y vivificará nuestros cuerpos. Cuando yo oí esa cita, el Señor me la reveló y me fortaleció y yo entendí. Si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, ¿cómo no vivificará nuestra vida? ¿Cómo no nos levantará? ¿Cómo no nos sanará? Si el que vive en mí es más fuerte que el que está en este mundo. Y esa palabra me levantó, me animó, me fortaleció, me trajo paz, me trajo gozo. Y dije, sí, cierto, Señor. Tu Espíritu Santo mora en mí. Y si Él mora en mí, no va a haber enfermedad, al menos que tú lo permitas, sobre mi vida y sobre mi familia. Me trajo confianza, me trajo valor nuevamente. La palabra de Dios. El consejo es este, varón. Hermana, cuando entre la duda, entre el miedo y el enemigo te quiera robar la paz, busca la presencia de Dios. Busca su palabra. Búscalo en oración, en ayuno. Y Dios te dará una respuesta a través de la oración, hermanos. Lucas 22, del 41 al 45, ahí podemos ver un ejemplo claro, donde Jesús también tuvo miedo, tuvo angustia, tuvo ansiedad. Dice que antes de ser crucificado, antes de ser entregado, dice que Él se subió al monte del Getsemaní a orar, porque se sentía angustiado, se sentía temeroso. Dice que cuando Él se metió en oración, dice que el Señor lo fortaleció, dice que mandó un ángel y que lo fortaleció, hermanos. Ahí podemos ver la humanidad de Jesús. Ahí podemos ver que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero en su humanidad terrenal, Él también sintió miedo, Él también sintió temor. No es vergüenza sentir miedo, no es vergüenza sentir temor, hermano. Vergüenza es no acudir a nuestro Padre para que nos fortalezca, para que nos ayude. Vergüenza es acudir a otras cosas de este mundo. Eso sí es vergüenza, hermanos. No tengamos vergüenza cuando tengamos temor o duda o miedo, hermanos. Jesús lo tuvo. Jesús se angustió. Y Él sabía dónde podía encontrar esa fortaleza, ese ánimo, esa paz, ese gozo. Y cuando Él se levantó, al orar por tercera vez, se levantó fortalecido de la oración. Porque Él sabía dónde iba a encontrar la fortaleza, el gozo y la paz. Eso solamente lo vamos a encontrar en la presencia de nuestro Padre, de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que Jesús oraba porque la fe permaneciera firme. Y tú y yo tenemos que orar en estos tiempos difíciles por nuestra fe, por la fe de los hermanos que están pasando situaciones difíciles, que están enfermos, que han perdido el trabajo. Hay que estar orando por ellos, hermano. ¿Sí? Que su fe no falle. Que su fe se afirme en estos momentos difíciles. Y por último, hermanos, vamos a ver qué nos dice Romanos 8:34. Y con esto acabamos. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios que aún Jesús, que ya no está físicamente en esta tierra, pero que está sentado a la diestra del Padre, sigue orando por nosotros, sigue intercediendo por nosotros, así como lo hizo con Pedro? Y eso nos tiene que traer gozo, paz, que hay alguien que está intercediendo por ti y por mí en estos momentos difíciles para que nuestra fe no falle. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él está intercediendo por ti, por tu necesidad. Él conoce tu necesidad antes de que tú la pidas. Hay alguien que está orando por ti, por mí, varón. Y muchas veces no oramos, hermanos, porque nos creemos muy fuertes. Pero no. Los fuertes no oran. Los que oramos somos los débiles. Los que reconocemos que necesitamos de Dios. Los que reconocemos que nuestro socorro viene de Jehová que está en los cielos. El orar, el suplicar, el humillarnos, nos va a hacer fuertes. El no orar es una señal de orgullo, una señal que decimos, no necesito de ti. Me basta mi sabiduría, me bastan mis fuerzas, no necesito de ti, Dios. Cuando tenga algún problema, alguna necesidad, ahí sí voy a orar. Pero mientras tenga trabajo, tenga mi familia bien, no necesito orar. Y la oración no es, dice la palabra de Dios, que oremos en todo momento. Y más cuando los días malos se acercan. Y hay días malos que se acercan, hermanos. Y tenemos que fortalecer nuestra fe a través de la oración. Para terminar, hermanos, para que nosotros podamos terminar esta carrera con gozo, con paz, así como lo hizo Jesús, como lo hizo un Pablo, debemos permanecer velando y orando. Es la única forma, hermanos, es el único camino para que podamos terminar esta carrera cristiana. Necesitamos de la oración. Necesitamos de la intimidad con Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. En nuestra humanidad y en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría no lo podremos hacer. La única forma para enfrentar estos tiempos difíciles es a través de la oración, hermanos. Es donde nos vamos a fortalecer. Así es que, ¿por qué no oramos, hermanos? ¿Por qué no oramos? Y reconocemos que solamente en Dios vamos a encontrar sabiduría, fortaleza, fe, confianza, ánimo. Vamos a orar, varones, vamos a orar, mujeres. Si tú estás pasando algún momento difícil, alguna enfermedad, alguna necesidad, has perdido el trabajo, busca la guianza en el Señor. Pon los ojos en el blanco que es Cristo Jesús. Clámale, pídele, y Él dará una respuesta. Él abrirá una puerta de bendición para tu vida. Quizás use
un médico, quizás use un hermano, pero Dios va a usar algo cuando tú le oras, cuando tú le pides, cuando tú le suplicas, para suplir tu necesidad. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Espero que haya sido de bendición y que no solamente seamos oidores, sino hacedores, como dice la palabra, que podamos ser hombres y mujeres de oración. Vamos a orarnos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú en el cielo estás intercediendo por nosotros. Gracias, Jesús, gracias. En esta hora, Padre, reconocemos que somos hombres débiles, Padre, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu sabiduría, de tu fortaleza, de ese gozo, de esa paz que solamente tú nos puedes dar, Cristo Jesús. Aún en medio de la tormenta, podemos encontrar paz en ti. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias por esa paz que tú nos das, Padre, en estos momentos difíciles. Gracias, Señor, porque tú has suplido todas nuestras necesidades en estos momentos. Yo te pido por aquellos hermanos que están pasando alguna situación difícil, Padre. Por aquellos hermanos que han perdido un familiar, Señor. Yo te pido que tú les fortalezcas, Padre. Que tú les animes, Señor. Que tú les des esperanza a través de tu palabra, Señor, a través de tu consuelo. Sé con la viuda, sé con el huérfano, aquellos que están en las cárceles, en los hospitales, Padre, que conocen de ti, Señor. Sé con aquellos misioneros que están compartiendo tu evangelio, Señor, en esos lugares, Padre, alejados de la ciudad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos que seas con nosotros, Señor. Que seas en nuestras necesidades, papá. Te pedimos que nuestra fe no falle, Señor. Y que tú pongas un espíritu de oración en cada uno de los que estamos aquí presentes y de toda tu iglesia. Que esta palabra que hemos escuchado, Señor, la podamos poner en obra, Señor. Y que toda honra y toda gloria sea para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que en los momentos buenos y malos busquemos en oración a nuestro Padre. Bendiciones. Espero que nos veamos pronto. Esperemos que esto acabe pronto para que podamos estar reunidos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice su palabra que mi casa será llamada casa de oración. Vaya, hermanos, que Dios los bendiga.